Salam alaikum. Subhanallah, hoy ya es el último día de Ramadán aquí en España. De hecho, estoy grabando esto por la mañana y al atardecer ya finalizará este maravilloso mes tan especial y que tanto, estoy segura, nos ha tocado en los corazones, ¿no? No quería demorarlo más de cara también a Eid, pues el poderos felicitar abiertamente aquí. Tengo contenido pendiente que poder editar y compartir en el canal sobre distintos iftares que he hecho tanto en Toledo como en Madrid, eventos, ¿no? En formato videoblogs y otros vídeos que tienen que ver con reflexiones. Pero esos vídeos, inshallah, se irán compartiendo a lo largo de esta semana. Y dado que hoy es el último día y que mañana es el Eid, pues por supuesto quiero empezar este vídeo por felicitaros, por pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que acepte vuestro ayuno y que os dé la máxima recompensa por ello, por todo este mes que estoy convencida que ha sido especial de principio a fin. Y por supuesto, Eid Mubarak Said, ¿no? Ramadán Mubarak es lo que se dice cuando empieza el mes y ahora al finalizar se dice Eid Mubarak, ¿no? O Eid Mubarak Said, que es la manera de felicitar a las personas musulmanas por haber cumplido con este mes de ayuno y haber sido testigos hasta el final, ¿no? Porque no olvidemos que no todo el mundo tiene esa capacidad o ha podido hacerlo de la misma manera, ¿no? Así que desde luego que es un privilegio y es algo que tenemos que agradecer, porque aunque por un lado tengamos esa nostalgia de que Ramadán se va y que quizás pues el año que viene no estamos para vivirlo, ¿no? Nunca se sabe, siempre por eso hay que decir inshallah. También al mismo tiempo que hay esa nostalgia, hay ese agradecimiento, ¿no? Y esa alegría por el hecho de haber llegado hasta el momento presente. Así que por eso quería felicitaros. Y quería aprovechar este vídeo, que es en sí la temática, ¿no? Lo que pasa que es importante también felicitar, para reflexionar sobre el tema de la generosidad, la riqueza, la pobreza y los sahaba. ¿Y por qué quería tratar estos temas en este vídeo? Porque, subhanallah, algo que he visto a lo largo de este tiempo y que algunas personas casi que se lo graban a fuego es esta idea de que las personas humildes, entendidas como pobres, son las personas más amadas para Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Y hay mucha gente que desea en ese sentido la pobreza en su vida porque piensa que así está más cerca de Allah, ¿no? Pero aquí se entremezclan muchos conceptos y me parece importante resaltarlos, sobre todo porque ahora estamos viviendo un momento que se asemeja mucho a esos primeros años en la ciudad de Meca, cuando surgió esa comunidad musulmana, ¿sí? Desde luego que si hay algún referente o algún paralelismo en el que nos podemos fijar y mirar es precisamente esos primeros 13 años en la ciudad de Meca, ¿no? Y fijaros, por eso voy a ir relacionando estos conceptos, porque con el tema de ser pobre lo asociamos a la humildad, mientras que alguien que es humilde no necesariamente tiene por qué ser pobre. Todo lo contrario, una persona humilde es una persona que sabe en todo momento cuál es, digamos, su rol, su función, su responsabilidad de cara a los demás. Es alguien que no cae en la soberbia de creer que lo sabe todo o que hace todo perfecto, sino todo lo contrario, siempre está en ese camino de aprender, de mejorar, de contribuir, ¿no? Ese es alguien humilde. Luego, por otro lado, la persona que es pobre es una persona vulnerable, es una persona necesitada, ¿sí? Que por supuesto puede estar muy cercana a Allah subhanahu wa ta'ala, porque no olvidemos que al final el hecho de ser pobre o rico o tener unas cosas u otras forma parte de ese sustento, de ese rizq que Allah subhanahu wa ta'ala da a cada uno. Entonces, si estás en un momento de tu vida en el que no tienes ese sustento económico, quizá es porque Allah subhanahu wa ta'ala te está probando con ello, ¿no? Así que hay que entender que esas pruebas de Allah implican el hecho de que Él te quiere y por eso quiere lo mejor para ti, ¿no? Es decir, que el hecho de ser pobre no conlleva automáticamente el hecho de ser alguien muy amado para Allah, pero tampoco a la inversa, es decir, puede haber alguien pobre que esté muy próximo a Allah subhanahu wa ta'ala, ¿sí? Pero por la misma razón ocurre también con una persona rica. Pensamos que las personas que tienen dinero son personas corruptas, son personas vanidosas, egocentristas, avariciosas, y nada más lejos de la realidad. Yo he conocido a gente
que os aseguro que os sorprendería. Estoy hablando de gente que factura más de 2 y 3 millones al año, y el promedio de la gente con la que yo me he ido relacionando en este último año y medio es gente que gana al año más de 500.000 euros. Y me ha sorprendido muchísimo ver lo humildes que son en ese sentido y lo generosos que son. Es decir, a mí se me han derrumbado muchas creencias limitantes con respecto a eso, ¿no? Al darme cuenta de que realmente el hecho de ser rico o ser pobre, más allá de lo material, tiene que ver con cómo eres tú en tu corazón. Si tu base, si tu fondo, si tu esencia es buena, ese dinero lo puedes emplear para el bien. Y sé que si no tienes un entorno alrededor con estas características te cueste llegar a creerlo, porque además el tema del dinero es como un tema tabú a nivel social y incluso está muy decorado o alimentado por un montón de creencias limitantes que nos llegan desde niños, con las famosas frases que hayamos podido escuchar en la calle, en el colegio, en casa, ¿no? De poderosos caballero don dinero, o el sucio dinero, ¿no? Mira, esto siempre es para los ricos y no para los pobres, ¿no? Y una serie de mensajes que establecen claramente una división a nivel social, ¿no? Y por supuesto a nivel mental. ¿Y por qué quiero hablar de todo esto? Porque más allá de que tengamos o no un entorno que nos ayude a quitar esas creencias, hay referentes en el Islam que nos quitan esas creencias, ¿no? Y esto es lo que quiero relacionar con ese periodo mequí. Y me quiero centrar además en la figura de Abu Bakr as-Siddiq, porque fue de hecho el sucesor en ese sentido, ¿no? del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en cuanto a que fue el primer califa del Islam. Y fue una persona que no solo estaba en el círculo más íntimo y más privado y personal del propio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no solo es una persona conocida por ser sincera, honesta, por ser generosa, por ser altruista y por incluso picarse en el bien con Omar ibn al-Khattab, sino que también era una persona que tenía mucho dinero, mucha riqueza en aquel entonces. Y este es un aspecto de Abu Bakr as-Siddiq que normalmente o no se menciona o se pasa por alto o no se le da al final la importancia que requiere, ¿no? Y a la hora de recordar a todas estas figuras, a todos estos referentes que son importantes para nosotros, creo que es importante también ir al carácter de la persona, ¿no? Por ejemplo, cuando a mí me preguntan por qué me puse el nombre de Aisha, pues por supuesto que ella es conocida por esa transmisión del mensaje, ¿no? Y porque gracias a ella nos han llegado pues más de 2000 hadices. Pero es que yo voy un paso más allá, voy a mirarla a ella como mujer, como persona, ¿no? En cuanto a su carácter. Y es algo que también me inspiró, obviamente, a la hora de ponerme ese nombre. Bien, en el caso de Abu Bakr as-Siddiq, vemos que en esos primeros años de Meca, que él pertenecía a una familia dentro de las tribus de Quraysh noble, ¿sí? Una familia respetada. Y también el nivel económico adquisitivo que tenían pues era elevado en ese sentido. Cuando él acepta el Islam y pasa, digamos, a formar parte de esa primera comunidad, a medida que las cosas se van tensando y se van dificultando y llega la tortura, incluso hasta la muerte de algunas personas, Abu Bakr as-Siddiq es consciente en todo momento de cuál es realmente el privilegio que tiene por el hecho de haber nacido en una familia respetada de Quraysh, ¿sí? Es decir, el Islam iguala a Abu Bakr y al esclavo que tuviese su vecino, ¿vale? Pero en la práctica, por mucho que esa era la idea del Islam, en la práctica, en esos inicios, aún esas tribus de Quraysh, esos jefes, tenían potestad sobre los esclavos, aún no había finalizado esa esclavitud, ¿vale? Por tanto, a la hora de empezar a torturar y de perseguir a la comunidad musulmana, las personas más vulnerables y que eran sometidas a mayores injusticias, pues obviamente eran las personas que dependían, ¿sí? Por tanto, estamos hablando de gente que era esclava. Eso no significa que a Abu Bakr, igual que al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o a tanta otra gente, no les hiciesen nada. Pero digamos que había una cierta limitación simplemente por deferencia o por respeto al hecho de que es una persona
de la tribu de Quraysh. Sí, es decir, en los rangos sociales, ¿vale? A Abu Bakr podían insultarle, podían escupirle, pero no le iban a poner al sol boca abajo, tirándole piedras, ¿no? Lapidándolo o flagelándolo ahí con un látigo. Mientras que a una persona que fuese esclava, sí. Había más poder de persuasión y de manipulación sobre alguien que tú considerabas que era tu propiedad y que por tanto podías hacer con él lo que te diese la gana, ¿no? Esa dependencia influyó. ¿Qué ocurre? Que en estos momentos Abu Bakr as-Siddiq utilizó una gran parte del dinero que él tenía para poder liberar a estos esclavos, para poder pagar su precio y liberarles para poder salvar su vida. Porque en el momento en el que ese esclavo ya quedaba fuera de esa supervisión, ¿no? Y de esa dependencia, tenía, digamos, más poder de actuar, tenía la capacidad de marcharse, de tener otras posibilidades en el futuro, ¿sí? Mientras siguiese siendo esclava, estaba condenada, ¿no? Y supeditada a la voluntad de su amo, en este caso. Entonces, vemos cómo Abu Bakr fue una persona que no dudó ni un segundo en destinar su riqueza en la causa de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿sí? Ayudando a esta gente en una necesidad de extrema dificultad, ¿no? Incluso el propio padre de Abu Bakr as-Siddiq, que no era musulmán, habló con su hijo y le reclamó esa riqueza, el por qué estaba gastando todo en liberar a esclavos, ¿no? Que no eran fuertes, porque la idea es como si vas a comprar un esclavo, ¿sí? Pues compra uno que sea fuerte, porque eso te va a dar, digamos, bueno, reputación, prestigio, te va a permitir pues hacer, porque se entendía como una especie de mercancía, es decir, no había este concepto. Y claro, era como estás liberando a gente que es flaca, debilucha, ¿no? Que está ahí desfallecida, en plan, no te va a ser útil. Pero claro, Abu Bakr, con esa mentalidad como musulmán, no lo hacía realmente pensando en esto es como una mercancía que puedo usar y tirar y hago a mi conveniencia, sino estamos hablando de un ser humano, ¿sí? Y un ser humano que tiene sus derechos y sus libertades. Y de ahí el hecho de utilizar esa riqueza para poder salvar su vida, ¿no? Y esto lo quiero relacionar con el momento presente, con lo que os digo, el hecho de que estamos en ese momento de Meca, porque a día de hoy, subhanallah, porque hay muchos, pero uno de los mayores referentes más próximos que todos podemos tener en la cabeza, ¿no? Con el que encuentro esa similitud, es precisamente con lo que está pasando en Gaza. Porque están desesperados por salir de allí y la única vía que tienen para poder salir es pagando a una empresa egipcia que está en la frontera de Rafah, ¿vale? Para poder cruzar a Egipto, y tienen que pagar un mínimo de $5.000 por persona, ¿vale? Es un precio abusivo, desorbitado, que para muchas personas puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y cuando supe de estos casos, porque os quiero explicar que por Instagram ha habido personas que directamente desde Gaza me han contactado. Personas que tienen la identificación auténtica, es decir, no estamos hablando de estafas, que con esto también hay mucho, ¿sí? Sino personas con casos reales, con situaciones reales que se ha podido verificar su historia, su trayectoria, su carnet de identidad, etcétera, que están solicitando ayuda urgente. Yo por Instagram estoy compartiendo por stories casos de personas que necesitan ese dinero para poder salir de allí y aspirar a tener otro futuro mejor, por ejemplo en Egipto, ¿no? Y el último caso reciente que compartí fue algo urgente, y también hago el llamamiento desde aquí porque aún no se ha conseguido el objetivo de la campaña. Fue el caso de una mujer que se llama Sahar, que está embarazada y va a contrarreloj. A finales de este mes, a finales de abril, va a dar a luz a su segundo hijo, y el primero fue una cesárea. En el caso de este segundo, con toda esta situación, no ha podido conocer ni siquiera ni si viene bien, si está bien colocado, ni cómo va a ser su parto, ¿sí? Es decir, es una cuestión de vida o muerte. Y ha hecho un llamamiento para poder salir, para poder parir en Egipto y para poder salvar su vida y la de su familia, ¿no?
Y subhanallah, fue una campaña que compartí, que como digo, voy a dejar enlazada también en la cajita de información, porque obviamente hace falta el dinero, los 5.000 para ella, los 5.000 para su marido. Para su hija, que es menor de edad, que tiene 2 añitos, piden 2.500, como la mitad. Y luego, pues, el bebé, que como aún no ha nacido, no cuenta, ¿no? En este sentido. Subhanallah, han conseguido ya el dinero para ellos, pero falta el dinero para su hija, ¿sí? Y por eso que están a puntito de terminar, digamos, la campaña y necesitan esa ayuda. Yo lo compartí porque era algo urgente, en plan, vamos a contrarreloj. Ella puede morir en el parto, su bebé puede morir en el parto, e incluso en el mejor de los casos en el que le pudiesen hacer una cesárea sin anestesia, porque no olvidemos cuál es la situación, ¿vale? Incluso en el mejor de los casos no hay alimento para poder darle, es decir, ese bebé nacería condenado a morir, porque en cuestión de unos días se moriría de desnutrición, porque no hay opciones, no hay recursos, ella no tiene leche, tampoco está comiendo, ¿sí? Entonces, era un caso muy extremo, urgente, que lo compartí en plan, por favor, es algo de vida o muerte, hay que sacar a esta familia de allí. Pero no es el único caso. Lo que quiero compartir con estos ejemplos que por Instagram voy recordando todas esas campañas, es que realmente me hace ver que si yo fuese como Abu Bakr, ¿no? Y tuviese esa riqueza, podría utilizar ese dinero para liberar a la gente, ¿no? Para salvar su vida, igual que él hizo con los esclavos, poder hacerlo yo con la gente de Gaza, sabiendo que el precio mínimo por cada persona son $5.000. Subhanallah, pensadlo así. Tienen un precio, la vida de esas personas tiene un precio abusivo que se está aprovechando, ¿no? O sea, esta empresa egipcia, que es la que facilita ese traspaso, digamos, de personas, obviamente se está lucrando a costa de pues esta situación y este sufrimiento, ¿no? Pero, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala será quien preguntará a cada persona, ¿no? Y cada uno tendrá que dar cuentas por aquello que hace. Es decir, esas personas egipcias que forman parte de esa compañía, teniendo la posibilidad de ayudar a salir a los gazatíes, el hecho de no solo no ayudarlos, sino encima ponerle impedimentos con esas tasas, con esos importes tan elevados que son inasumibles por parte de personas que es que han perdido todo, todo, y le estás pidiendo 5.000 euros cuando no tienen ni para comer una barra de pan, es que es condenarles, ¿sí? Entonces, esas personas allá con su conciencia y con lo que hagan y dejen de hacer. Y en paralelo, yo en lo personal tengo claro en qué lugar de la historia me quiero posicionar, sí, y tengo claro qué es lo que quiero hacer. Y por eso voy compartiendo esas campañas a través de mi perfil de Instagram. Porque me siento, de alguna manera, en esa responsabilidad. Es decir, como musulmana, a mí el Islam me enseña a ayudar a otras personas, a la gente vulnerable, ¿sí? Especialmente a personas que están en una situación como esa. Y tomando esa referencia y ese ejemplo de Abu Bakr as-Siddiq, que tuvo el dinero para poder salvar, no recuerdo, os lo estoy diciendo muy de cabeza e igual estoy exagerando, o sea, me baila un poco, pero la cifra que me viene, creo recordar que Abu Bakr liberó en total como a 16 personas, ¿eh? Claro, esto es muchísimo, es muchísimo. Y él estuvo dispuesto, pues eso, a perder su fortuna, sí, y su dinero para poder salvar la vida de los demás, ¿no? También bajo esa premisa y esa idea que está en el Corán, conforme quien salva la vida de una persona es como si hubiese salvado a toda la humanidad, ¿sí? Entonces, ¿por qué os decía que ese periodo se me asemeja mucho a este? Porque a día de hoy nosotros también estamos viviendo una situación con esto, viéndolo, aunque sea así en la distancia a través de la pantalla, en la que también podemos ayudar pagando el precio para que esas personas puedan tener otro tipo de vida, ¿no? Y en ese sentido me hace pensar y reflexionar mucho en la capacidad o la libertad de actuación que a ti te da el dinero, ¿sí? Por eso os hablaba al principio del ser pobre, ser rico y el ser humilde, porque Abu Bakr as-Siddiq, si no hubiese tenido ese dinero, no habría podido salvar a esas 16 personas. Y Allahu Alam, ¿no? Dios sabe qué hubiese sido de ellos. Pero hubo gente que murió fruto de las torturas.
Y de hecho una de las personas a las que liberó Abu Bakr fue precisamente Bilal, el primer muezín del Islam. Sí, hay varios vídeos en mi canal donde hablo de esto. Es decir, que las personas que fueron liberadas tuvieron luego un papel protagonista en esa historia del Islam, ¿sí? Pero claro, Abu Bakr tuvo esa capacidad y esas opciones, esa libertad, ¿no? A la hora de poder hacer, gracias a que tenía dinero. Si hubiese sido pobre, no hubiese podido hacer eso. Y a día de hoy, en un mundo como en el que estamos, hostil y, nos guste o no, movido por el dinero en ese sentido, ¿no? Donde parece que es eso lo único que importa, incluso por encima de la vida, lo estamos viendo, ¿no? O sea, el poner precio a tu vida, el decir, es que yo valgo $5.000, subhanallah. Pues eso a mí me hace darme cuenta el hecho de que si pusiésemos nuestro foco en poder mejorar económicamente, podríamos tener más recursos para poder ayudar a más gente, ¿sí? O sea, para poder dar el zakat, para poder incluso pues dar a alguien el dinero para el cordero cuando llega luego el día del Eid, ¿no? La fiesta del cordero. El poder contribuir en estas causas y que digas, ¿qué son? 5.000 euros para que esta persona salga de allí y pueda parir y tener una vida, porque si no se puede morir en el parto o puede morir su bebé, etcétera, etcétera. Pago esos 5.000 y los pago con los ojos cerrados, os lo digo, con los ojos cerrados. Entonces, tengo un poco esos sentimientos encontrados realmente desde que empezó todo esto, que ya sabéis que no empezó en octubre, y hablo un poco así encriptado, ya sabéis por qué, que esto de los algoritmos hay que vigilarlo mucho, pero aunque no empezó todo ahí, digamos que a partir de ahí se agravó, ¿no? Y he tenido como diferentes etapas y momentos, pues eso, compartiendo. Luego he tenido una época en la que me he enfocado mucho en poder hacer yo para poder ayudar económicamente, sí, y he dejado de compartir tanto y ahora estoy pues gracias a este contacto directo que estoy teniendo con los gazatíes, pues poder de nuevo compartir, ¿sí? He tenido como diferentes etapas, pero siempre con ese objetivo detrás, ¿no? Y ya os digo, veo esto y pienso, subhanallah, es que estamos volviendo a esa época mequí. Y es una época en la que tener dinero puede marcar la diferencia, no para tu vida, sino para la de los demás también, ¿sí? Es el caso, igual que está Abu Bakr, también está el caso de Hadija. Hadija también tenía muchísimo dinero, era una mujer, digamos, poderosa en ese sentido, y dio todo ese dinero por la causa del Islam. De hecho, después de, en esos años de matrimonio con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vivieron muchísimo tiempo siendo pobres, teniendo en cuenta que ella había sido jefa, ¿no? CEO de una empresa de comercio de telares que iba con las caravanas hasta Siria, hasta Yemen y tal, ¿no? Es decir, era alguien respetada, era alguien con esa independencia económica, ¿no? Y que decidió darlo por la causa del Islam, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que está claro que quien tenga 5.000 euros, que los dé porque tengo la promesa, de verdad, de que Allah subhanahu wa ta'ala lo va a recompensar, pero vamos, multiplicado por 10.000, ¿sí? Pero quien no, aunque solo sea 1 euro, 2, 3, estamos hablando de que somos muchísimas personas. ¿Cuántos millones de musulmanes somos en el mundo? Si poniendo un poquito cada uno, podríamos de verdad ayudar y cambiar muchísimas cosas. Porque está claro que desde la comodidad de nuestra casa no podemos cambiar el mundo, ni tampoco vamos a frenar toda esta situación. Pero igual que hemos salido a manifestarnos, también podemos de esta manera ayudar. Y ya digo, no tengo en ese sentido como predilección, da igual una persona u otra o a través de un medio u otro, sí, porque lo que importa es que esa ayuda llegue y que eso nos sirva a nosotros para, inshallah, poder seguir o tomar de referencia ese ejemplo de esa primera comunidad musulmana y a partir de casos como el de Abu Bakr y el uso que hizo de su riqueza, pues poder derribar creencias limitantes con respecto a ser rico y ser pobre y el ser humilde. Porque como musulmanes siento que hay muchísimas más cosas que podríamos hacer de las que realmente creemos
que hacemos, ¿sí? Así que, bueno, ya digo, me parecía una reflexión que lo quería dejar aquí en abierto en el canal, una reflexión interesante en torno a todo esto, para también no olvidarlo, porque independientemente de que estemos en Ramadán o no, o sea, este vídeo lo podría haber grabado igual hace 2 meses o dentro de un año, ¿no? Porque, como digo, es indiferente. Lo que me parece bonito, importante e interesante a la hora de compartir es esa creencia que está de fondo, ¿no? Esa idea de el tema de la riqueza y de las acciones que podemos o no hacer. Así que bueno, ahí os lo dejo. No sé si estaréis de acuerdo conmigo o no en esto que os digo del periodo Mekki. Me encantará leeros en los comentarios para conocer también qué otro tipo de paralelismos encontráis con este primer periodo del Islam, porque a mí se me ocurren bastantes más, como por ejemplo los argumentos islamófobos de las tribus de Quraysh son los mismos argumentos que se utilizan a día de hoy contra el Islam, ¿no? Y cosas así. Por eso yo encuentro tantos paralelismos, pero bueno, inshallah lo iré desarrollando en otros vídeos, ¿no? A modo continuación. Son pensamientos, son reflexiones que siento que tienen un valor y que es importante compartirlas. Así que nada, os leo en los comentarios. Como digo, me gustaría saber qué pensáis de esto y sobre todo eso, si encontráis también esas similitudes con el periodo Mekki. Y nada, nos seguimos viendo por aquí por el canal.